por los caminos de América. Tendremos una emocionante travesía por nuestra tierra americana. Un desfile apasionado por cada uno de los diversos países latinoamericanos. Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Cuba, Chile, Ecuador, Panamá, Paraguay, Uruguay y Venezuela, entre otros. música, Literatura, folclore, geografía, historia, personajes, toda una gama infinita de lugares, escritores, obras literarias. que nos posibilitan acercarnos un poco más a nuestros hermanos latinoamericanos. Recuerda, por los caminos de América. Muy buenos días, sean bienvenidos a nuestro programa Por los Caminos de América, el programa que se emite desde la ciudad de San José del Guaviare, puerta de la esperanza colombiana para el mundo, a través del dial de Juventud Estéreo 104.7, emisora comunitaria que siempre estará de moda. Un abrazo fraternal para todos los miembros de las instituciones educativas de nuestro departamento y especialmente de la institución educativa Santander. Hoy celebramos el natalicio del gran libertador Simón Bolívar, 24 de julio de 1783. Nuestro programa estará dividido en 4 partes. La primera, aventuras virtuales de la historia. Traemos los 9 casos más impactantes de racismo en el mundo. La segunda, héroes y heroínas de América Latina. Traemos la historia de Guacolda. Luego hablaremos escritores latinoamericanos y su tiempo. Traemos la biografía del escritor mexicano Carlos Fuentes y serie Voces, Cantos y Melodías de América Latina, hoy dedicada nuevamente a la República de México. Así que sean bienvenidos a nuestro programa Por los Caminos de América. Por los Caminos de América presenta Aventuras Virtuales de la Historia. Aventuras virtuales de la historia. 9 de los casos más sorprendentes de víctimas del racismo en el mundo. Los casos de racismo se han dado a lo largo de la historia. Situaciones en las que se humillaba, insultaba o golpeaba a otras personas por ser de diferente raza, cultura, religión o clase social. Actualmente el racismo es condenado a nivel mundial y legalmente es un delito por el cual el acusado puede sufrir graves cargos y multas. Pero todos sabemos que estas medidas no son suficientes, ya que a día de hoy siguen dándose casos racistas por todo el mundo. Hoy te mostraremos los increíbles casos de racismos que se han producido a lo largo de nuestra historia. Bessie Smith. Bessie Smith falleció el 26 de septiembre de 1937, desangrada por culpa de la segregación legal de Estados Unidos. La cantante, víctima de un accidente de coche, fue trasladada por la ambulancia a todos los hospitales de Mississippi, Estados Unidos, en búsqueda de una transfusión de sangre. Como era de esperar, en ninguno les dejaron entrar por ser negra, ya que los hospitales solo eran para blancos. Hechos como este dio lugar al movimiento de la igualdad de derechos de la raza liderados por el pastor Martin Luther King. Elena Gorolova. Elena Gorolova y su marido eran padres de un niño y esperaban ansiosos la llegada de una niña. Sin embargo, ¿cuál fue su sorpresa cuando le dijeron que había sido esterilizada sin su conocimiento por el mismo médico que le atendió en el anterior parto de su hijo? El argumento de este médico fue que no querían que nacieran más niños romaníes. La horrible noticia hizo que Elena comenzara a comprender que no había sido la única mujer gitana que había sido esterilizada involuntariamente en los hospitales de la República Checa. Elena y su esposo, ante la pasividad de las autoridades públicas, se presentaron en los servicios sociales exigiendo una explicación. Pero el personal les trató de manera grosera, expulsándolos del lugar tal y como argumentó Elena.
Después de lo sucedido, hicieron todo lo posible para que su historia no se quedase en el olvido, de manera que el proceso de recuperación comenzó cuando organizaciones como la Liga de los Derechos Humanos o el Centro Europeo de los Derechos de Roma organizaron una reunión para las mujeres cuyas vidas habían sido afectadas por la esterilización forzosa e involuntaria. Creusa Oliveira, nacida en una familia de trabajadores rurales pobres y sin educación, comenzó su vida como trabajadora doméstica en Bahía cuando solo tenía 11 años de edad. Al no poder compaginar estudios y trabajo, tuvo que abandonar la escuela. En el trabajo, Oliveira fue golpeada y humillada en numerosas ocasiones. Si se le rompía algún objeto del hogar, era llamada mona, negra, perezosa o cualquier tipo de insulto despectivo hacia su persona. No solo sufrió abusos psicológicos, sino que también fue testigo de abusos sexuales hacia otros jóvenes que trabajaban en la casa. Por suerte, ella es hoy una superviviente más que se atreve a contar su historia. Khalid Hussain. Khalid Hussain es un bihari de Bangladesh. Él describe a su raza como una de las más desfavorecidas en su país, ya que no son reconocidos como ciudadanos. Como indica Hussain, no tienen acceso a ningún medio de supervivencia social, cultural o económica en la sociedad. Su historia puede considerarse como desgraciadamente típica. Todo comenzó cuando accedió a una escuela privada donde los bicharas eran tratados de manera diferente. Recuerda cómo los estudiantes bengalíes miraban como si fueran seres extraños, riéndose de ellos por vivir en campos sucios. Estos eran marginados hasta el punto de sentarse en filas separadas. Hussain descubrió la fatídica experiencia que tuvo que sufrir durante años, pero afortunadamente lograron un avance histórico en el año 2003, cuando desafiaron a la Comisión Electoral para que los incluyeran como votantes. El Tribunal Supremo de Bangladesh dictaminó que las personas de los campamentos son de Bangladesh. Aunque aún queda mucho por hacer, Hussain confía en que un día el mundo esté libre de racismo, discriminación e intolerancia. Chaima Quegir. Quegir, miembro del Parlamento tanzano, describe cómo el albinismo es visto como una discapacidad en Tanzania, donde muchos se ven obligados a esconderse por temor a sufrir por sus propias vidas. En el país africano se cree que el albinismo es una maldición. De hecho, las partes del cuerpo de los albinos son usados por los videntes para atraer a la riqueza y la buena suerte. Quegir era miembro de una familia con 9 hijos, de los cuales 3 eran albinos. Afortunadamente, Chaimat en su casa no sufrió la discriminación por parte de su familia, ya que lo normal es que los albinos sean echados de sus casas. En Tanzania son muy pocos los albinos que llegan más allá de la escuela primaria, con lo que la incidencia de pobreza en esta minoría es alarmante. Según Quegir, gracias al apoyo de su familia pudo sacarse una carrera en la administración pública. Durante años se ha dedicado a hacer campañas para el reconocimiento de los derechos de los albinos, hasta conseguir ser reconocido por el presidente como miembro del Parlamento. Nurreta Sivak. En abril de 1992, Nurreta, una jueza musulmana de Bosnia, fue informada por un grupo de soldados serbios que ya no podía trabajar en el tribunal del municipio. En una conferencia de examen de Durban, Nurreta habló de su terrible experiencia cuando musulmanes y croatas fueron sometidos a la libertad de movimiento limitada. Eran obligados a llevar brazaletes blancos y debían mostrar banderas blancas fuera de sus ventanas. Tanto las propiedades de musulmanes como croatas fueron saqueadas y quemadas, mientras los propietarios fueron trasladados a campos de concentración en Kerten, Omarska, Prigedor, Nopoili. Nurreta recuerda las malas condiciones sanitarias y el tratamiento inhumano por el que tuvo que pasar ella y todos los detenidos. Solo recibían una comida al día y con frecuencia eran golpeadas y torturadas. Recuerda cómo sus días los comenzaba contando el número de personas que habían muerto la noche anterior. Durante el día, las mujeres como Nurreta se dedicaban a limpiar y a hacer todo lo que los guardias le pedían. Pero según ella, lo peor eran las noches, porque los guardias entraban en las habitaciones y las sacaban para llevarlas a algún lugar escondido del campamento y violarlas.
Omaru. Mariana Omaru trabajó parte de su vida como esclava. Perteneciente a la comunidad negro-tuareg de Níger, desde una edad muy temprana trabajó como empleada doméstica. Pastoreaba las cabras, recogía leña y se encargaba de las tareas del hogar. Tanto ella como su madre y su abuela trabajaban para el mismo maestro. Mariama, de hecho, pensó durante años que él era parte de su familia, hasta que él fue creciendo y se dio cuenta de que las tareas que le mandaban eran diferentes de las tareas de otras chicas de su edad. Cuenta cómo era tratada, insultada y golpeada con regularidad. Siendo todavía una adolescente, recuerda cómo fue vendida por su maestro a un hombre que ya tenía 4 esposas. Mariama pasó entonces a ser una esposa esclava, guaaya, y se convertiría por tanto en una esclava doméstica y del sexo. Cuando la asociación Timidrid logró negociar su liberación en 2001, Mariama tan solo tenía 17 años. Timidita y Anti-Slavery International estiman que unas 43.000 personas permanecen esclavizadas en Níger. Esto a pesar de la abolición de la esclavitud en 1960 y su prohibición en 1999. Inmediatamente después de su liberación en el año 2001, Mariama expresó el deseo de aprender a leer y a escribir, pero el precio de la educación adulta es cara, dijo en la conferencia de examen de Durban. Actualmente se gana la vida tejiendo alfombras que después vende en el mercado local. Stephen Lawrence. Stephen era un británico negro que fue asesinado por motivos raciales a la espera de un autobús en la tarde del 22 de abril de 1993. Este caso se convirtió en una causa célebre y sus consecuencias incluyó profundos cambios culturales a las actitudes sobre el racismo en la historia del Reino Unido. Aaron Dunmore. Aaron Dunmore fue acosado en un colegio de Birmingham hasta llegar al suicidio debido al hostigamiento constante y la intimidación que sufría por parte de sus compañeros en la escuela de primaria de Erdington. Tenía 9 años. Sus compañeros del colegio de primaria le decían que todos los de raza blanca deberían estar muertos, llegando incluso a amenazarlo con un cuchillo de plástico. Es el caso de suicidio más joven que se ha registrado en el Reino Unido. Leyes y hechos discriminatorios históricos. El racismo es una opresión que data posiblemente desde que el hombre es hombre. La más clara evidencia de que el racismo es bastante antiguo lo tenemos en la trata de personas blancas y negras en la Grecia clásica y la antigua Roma. Más tarde ya se estableció de una forma consciente y sistemática a causa de las nuevas colonizaciones, el auge de la industria y el capitalismo. La primera clara evidencia de racismo la tenemos a finales del siglo XVI, con el inicio de la trata de esclavos desde África a Gran Bretaña y a Estados Unidos. Por tanto, racismo y capitalismo siempre han estado relacionados. Desafortunadamente, el racismo no solo se basó en la esclavitud y explotación humana, sino que llegó hasta el establecimiento de leyes estatales donde se apoyaba la segregación entre distintas razas e incluso la prohibición de entrada al país por ser de una raza u otra. Un ejemplo de ellas es la ley de Jim Crow. Jim Crow era un término despectivo para un hombre negro. Las leyes se establecieron de manera estatal y local en Estados Unidos entre 1876 y 1965. Estas leyes se basaban en la teoría de la supremacía blanca y se propugnaba la segregación racial en todas las instalaciones públicas bajo el lema separados pero iguales. Algunos ejemplos fue la segregación en las escuelas, transporte público, restaurantes. Incluso existían fuentes de agua para blancos y otras para negros, algo impensable hoy día. Otro de los ejemplos impactantes sucedió durante los años correspondientes a 1901 y 1909, época en la que la Constitución de Alabama prohibía cualquier tipo de matrimonio entre una persona blanca y negra o descendiente de raza negra. También entre 1901 y 1947, el gobierno del estado de California promulgó leyes que crearon comunidades segregadas entre asiáticos y americanos. Como puedes oír, el racismo fue incluso legalizado durante algún tiempo en importantes naciones como Estados Unidos. Los niños del mundo debemos salvar el planeta Tierra.
Serie Héroes y Heroínas de América Latina. Las gestas de hombres y mujeres, indígenas, negros, mestizos, criollos, zambos, mulatos, que lucharon por una América libre y soberana, y su historia no se puede olvidar. Guacolda. Para algunos historiadores no sería más que un mito, un personaje literario creado por la pluma y el ingenio de Alonso de Ercilla y Zúñiga en su poema épico La Araucana, publicado en Madrid en 3 partes, en 1569, 1578 y 1589, para encarnar y ejemplificar las características de la mujer mapuche. Guacolda habría estado enamorada de Lautaro, quien le habría correspondido. Así Ercilla cuenta que aquella noche el bárbaro dormía con la bella Guacolda y ella por él no menos se abrazaba. Según la tradición, Francisco de Villagra, vencedor, la habría llevado consigo y la mujer habría muerto de pena al poco tiempo. Para los cronistas coloniales, en cambio, se trata de un personaje de carne y hueso y no dudan de su existencia y explican su nombre a partir del mapudungún, Guaquelú o Guacoli, choclo, maíz, colorado, rojo, deduciendo por ello que habría sido de cabellera rubia o rojiza. Para los españoles su nombre era Teresa y era una mujer muy hermosa. Guacolda se habría unido a la autora cuando se tomó la ciudad de Concepción. Fray Diego de Ocaña, la religiosa Imelda Cano, el padre Rosales y posteriormente Benjamín Vicuña Maquena coinciden en describirla como una bella mujer que fue seducida por el valor y el talento de Lautaro y que decidió seguirlo con decisión y coraje. Las crónicas también señalan que en Guacolda y Lautaro sirvieron en casas de españoles. Se dice que Lautaro sirvió al mismo Pedro de Valdivia y que Guacolda se habría criado en la casa de Francisco de Villagra. Ni Guacolda ni Lautaro les temían a los españoles. Ambos habían vivido en sus casas, los habían visto dormidos, enfermos, quizá borrachos. Los habían visto comer, llorar y reír y hasta habían limpiado sus armas. Para los mapuches, los españoles no eran dioses, sino seres humanos, hombres de la tierra como ellos y por lo tanto susceptibles de ser derrotados. Cuando Lautaro dio por finalizado su aprendizaje, partió a unirse a la sublevación de su pueblo. Guacolda se le habría unido y ya no se habrían separado más. Guacolda habría estado presente en la toma de Concepción, en la batalla de Mataquito, en las márgenes de ese río, el 1 de abril de 1557 y en el asalto a Santiago. También habrían muerto juntos en una emboscada tendida una noche por Francisco de Villagra. Alonso de Ercilla y Pedro Mariño de Lovera cuentan en sus respectivas La Araucana e Historia de Chile que Guacolda había predicho a Lautaro el desastre y la muerte en la víspera de la batalla de Chirlipirco, batalla de Peteroa 1557, donde ambos habrían muerto. Isidoro Aguirre escribió su obra teatral Lautaro, epopeya del pueblo mapuche, en 1982, donde relata: Lautaro es cantado por su amorosa mujer Guacolda. Lautaro, estás aquí, Lautaro, estoy contigo, Lautaro, estás conmigo, estás en mí, Lautaro, estás presente, hermano. Aquí estamos para defender tu tierra, tu gente, el hijo dormido. Isidoro Aguirre, Lautaro, epopeya del pueblo mapuche. Todos los niños del mundo debemos comprometernos a luchar sin descanso por la rehabilitación del aire, el agua y la tierra. El Ministerio de Cultura y Funda Lectura, con el apoyo de Philip Morris de Colombia S.A., presentan Tertulias Literarias, 10 escritores latinoamericanos y su tiempo. Un programa realizado por la emisora HJCK.
En la audición de hoy nos acompaña el escritor mexicano Carlos Fuentes, uno de los autores más prolíficos, de más compromiso con su profesión, y quien para comenzar nos dirá cuál es la labor del escritor en Latinoamérica. Yo creo que no es muy distinta a la labor del escritor en cualquier lado, que es mantener abiertos los canales de la comunicación verbal, darle al lenguaje su mayor capacidad de imaginación, de belleza, de resistencia. El lenguaje es un elemento primordial de la vida social, incluyendo la vida política, cuando permitimos que nos roben el lenguaje, que nos secuestren el lenguaje, como lo hizo Hitler en Alemania, ¿no? Se rompe toda posibilidad de una política libre, de una convivencia social libre. Es muy importante que el lenguaje se mantenga fecundo, comunicativo, claro, inteligente, creador, delirante, disparatado si se quiere, pero con una ebullición creativa todo el tiempo, que queme tanto el lenguaje que no lo pueda agarrar ningún déspota y lo enfríe y lo haga servir a sus fines políticos. Esto me parece que es fundamental. Lenguaje, imaginación, son las tareas del escritor. Nuestro invitado Carlos Fuentes nació el 11 de noviembre de 1928 en Ciudad de Panamá. Sus padres, mexicanos de la burguesía nacional. Hijo de Berta Macías Rivas, nacida en Mazatlán, Sinaloa, y Rafael Fuentes Bettiger, de Veracruz. La profesión diplomática de su padre implica que la familia deba trasladarse con frecuencia de un país a otro: Holanda, Panamá, Portugal e Italia. Con este tren de vida, el joven creció y se educó en diferentes ciudades, incluyendo Washington, a donde llegan cuando apenas tiene 4 años de edad. En 1934, el padre es nombrado consejero de la Embajada Mexicana en Washington, donde vivieron hasta 1940. El niño asiste a la escuela pública Henry Koch y es muy admirado por sus condiscípulos. Pero en marzo de 1938, el presidente mexicano Lázaro Cárdenas nacionalizó las compañías extranjeras de petróleo y los periódicos norteamericanos lo tildaron de comunista. Instantánea. Sorprendentemente me convertí en un paria en mi escuela, recuerda Fuentes en su ensayo autobiográfico. Esa experiencia marca dramáticamente la conciencia de su identidad. Poco después, cuando su padre lo llevó a ver una película sobre Sam Houston, se puso de pie en la platea para gritar ¡Viva México!, cuando Houston declara la independencia de la República de Texas, suprimiendo la de México. El episodio, contado con orgullo por el propio padre, terminó en el Washington Star. Era la primera vez que aparecía su nombre impreso, y no es casual que este nacimiento público fuese un arrebato de autodefinición mexicana. En 1940 y 1944, la familia Fuentes se muda a Santiago de Chile y luego a Buenos Aires. En ambas ciudades, Carlos Fuentes asiste a la escuela secundaria. El inglés había sido su segunda lengua. Ahora recuperaba plenamente el español, y era un español impregnado por la política, pues son los años del Frente Popular chileno. En la escuela coincide con José Donoso y Roberto Torretti. Con este último escribe su primera novela, Una aventura en el Caribe del siglo XIX. Derivada de su lectura de Dumas, en las que los personajes hablan como andaluces, ya que, decían los autores, no pueden hablar como mexicanos o chilenos. Para el muchacho de 14 años, la experiencia de ese melodrama de 400 páginas es crucial. Supone la opción del español como lengua literaria, pero también la conciencia de que la literatura responde a la identidad lingüística de sus hablantes. Esas opciones declaran su nacimiento de escritor. Publica sus primeros cuentos en el Instituto Nacional de Chile. Los 6 meses que pasa en Buenos Aires imponen otras tempranas opciones, no menos decisivas, por supuesto. El ministro de Educación, nada menos que el novelista Hugo Watts, cuyo nombre verdadero es Martín de Subiría, ha introducido sus ideas profascistas al sistema educacional. Formado ya en las demandas democráticas chilenas y afirmaciones revolucionarias mexicanas, el joven Carlos Fuentes se rebela y no acepta esa manipulación. Sus padres le permiten dejar el colegio.
Libre, descubre la calle bonaerense y se dedica a cultivar el tango. En su ensayo autobiográfico, Fuentes ha contado con humor su iniciación amorosa, propiciada por una bella mujer checa, tan bella como literaria. Este es el verano en que descubrió la literatura argentina y entre esas lecturas los textos de Jorge Luis Borges. Cervantes y Borges presiden el nacimiento de la vocación literaria del joven escritor, cuya privilegiada experiencia latinoamericana le descubre que todo es susceptible de ser escrito. Y que gracias a la lección de Pierre Menard, El Quijote es un libro que siempre aguarda ser escrito. A tal punto llega su veneración por la obra de Cervantes que continuamente la relee. Sí, todas las Semanas Santas me dedico a leerlo por primera vez. Lo extraordinario es eso, que el libro es tan novedoso que cada vez que lo abro, cada año, tengo la impresión de que lo estoy leyendo por primera vez y digo, caramba, no me había dado cuenta de esto, no había subrayado este asunto. En fin, es un libro tan prodigioso que contiene su propia novedad de una manera perenne, podemos decir. Bueno, de que la literatura crea realidad, sobre todo. Crea otra realidad que se añade a lo que pasa por realidad cotidiana y pues esta es la maravilla del libro. No hay libro que no sea realista en ese sentido. Añade a la realidad algo que no estaba allí antes. La veneración por el Quijote se hace presente también en otras de sus numerosas obras, Terra Nostra. Su génesis ocurre en el período que transcurre entre 1972 y 1976, cuando es embajador de México en Francia. Este cargo lo absorbe, pero sin embargo no le impide continuar con la escritura de su novela Terra Nostra, publicada en 1975. Con esta novela gana en 1977 el premio Rómulo Gallegos. Terra Nostra es la historia vista a través de los ojos de un novelista, con todos los recursos de la imaginación literaria a su disposición. El conflicto de las dos Españas proporcionó a Fuentes un tema para su novela y una clave interpretativa para su historia. Fuentes habla así de tres de sus personajes. Don Quijote, Don Juan y la Celestina aparecen como personajes en Terra Nostra. Los tres sufren diversas metamorfosis a lo largo del libro y del tiempo, como ha sucedido. Pero aquí me ocupé del libro de Fernando de Rojas, de este gran canto de cisne de la inteligencia judía expulsada de España por los reyes católicos, pero también de esta primera novela o tragicomedia, como quiera usted llamarla, de la ciudad nueva, de la ciudad moderna, de la urbe sin murallas, de la urbe por la que transitan la visión, el dinero, el poder, el sexo, ya sin las murallas de la ciudad medieval. Es lo que nos aporta Fernando de Rojas, sobre todo. Estuve insistiendo mucho en ese carácter específico de España, de ser el único país europeo donde se dan cita a tres culturas y tres religiones monoteístas, la cristiana, la islámica y la hebrea. Don Juan, ¿es un mito español o es un mito ya universal? No, yo creo que las tres son grandes figuras universales de origen hispánico, de la imaginación hispánica, pero que se han impuesto universalmente. Don Quijote, desde luego, la Celestina, que son poco menos, y Don Juan, como no, ¿verdad? Ya es sinónimo de libertino, del hombre que busca el placer y el sexo. Yo subrayé también el aspecto rebelde de Don Juan frente al moralismo imperante de la sociedad española de su tiempo. Bueno, rompe muchas reglas, las rompe de una manera muy particular, pero no deja de ser no solo un burlador, sino también un libertador de cierta manera. Al volver otra vez al pasado de la vida de Carlos Fuentes, encontramos que en 1945 termina el bachillerato en el Colegio de México, en la capital del país, y en 1947 inicia clases en el Colegio Francés de Morelos. Los constantes viajes de la familia, el ir y venir de ciudad en ciudad, marcan la vida de este autor mexicano y de sus obras, en las que prevalece la búsqueda de la identidad latinoamericana. Aparece también el viejo dilema siempre presente en la creación literaria, la relación entre vida y creación. Es una relación doble porque la literatura refleja la realidad,
invariablemente, siempre se está, en cierto modo, refiriendo a una realidad que preexistió a lo que se escribe, incluso el lenguaje nos preexiste, claro. Pero por otro lado, la literatura crea realidad. La literatura no se limita a reflejar la realidad, sino que añade algo a la realidad, algo que no estaba ahí antes, que es la obra literaria misma. De manera que la relación con la realidad en la literatura es una tensión doble en el que se refleja la realidad, pero al mismo tiempo se crea la realidad en el acto de reflejarla. Y es lo que hace muy excitante la labor creativa del escritor. El lenguaje es realidad y la realidad es lenguaje. Finalmente vivimos con palabras, nos comunicamos con palabras. Estamos constantemente transformando al mundo a través de la palabra y de la idea. Y si no, pues no seríamos seres humanos, no viviríamos en sociedad, no seríamos seres políticos, animales políticos, como nos llamó Aristóteles. El lenguaje es una parte esencial de la realidad. Imagínese usted una sociedad muda y se imagina usted una sociedad bestial o una sociedad de esclavos. En 1949 comienza su carrera de leyes en la Universidad Autónoma de México, carrera que termina por abandonar para ingresar luego en el año de 1950 al Instituto de Altos Estudios Internacionales en Ginebra, donde toma cursos de Derecho Internacional. En 1953, gana el primer puesto en el concurso de ensayos convocado con motivo del 4º centenario de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y publica la revista generacional Medio Siglo. En su edición colaboran otros jóvenes escritores como Salvador Elizondo, Sergio Pitol, Marco Antonio Montes de Oca, José Emilio Pacheco y Carlos Monsiváis. Al año siguiente, cuando Carlos Fuentes ya ha cumplido 25 años, aparece su primer libro, un delgado volumen de cuentos publicados gracias a la generosidad editorial de Juan José Arreola y que se agotó en la Feria del Libro celebrada aquel año alrededor del Monumento de la Revolución. El título, Los días enmascarados. En sus memorias recuerda: escribí este pequeño libro en una fiebre de alegría, dando de manotazos a un foco eléctrico que pendía desnudo del techo de mi recámara. Allí está mi cuento emblemático, Chuck Moll, que contiene muchas de las preocupaciones formales y temáticas de mis otros libros. Lo decía para México, pero acabé por entenderlo para todo el mundo. El pasado está vivo, e ignorarlo es condenarse a un futuro muerto. En su propia voz, escuchamos el complemento a esta primera idea. Yo a veces uso una fórmula que parece paradójica, que es imaginar el pasado y recordar el futuro, como uno de los propósitos de la literatura. Es decir, imaginar el pasado porque el pasado tiene novedad. Tiene la novedad que le da nuestro tiempo. Cuando Borges escribe Pierre Menard, autor del Quijote, está diciendo el Quijote es de hoy. El Quijote lo escribe un señor hoy idéntico a como lo escribió Cervantes, solo que lo escribe hoy y no ayer. Y entre la época de Cervantes y la de Pierre Menard, pues han pasado guerras, descubrimientos, tiempo, historia, amores, pasiones, que le dan al Quijote una lectura nueva. Estamos descubriendo la novedad de ese pasado. ¿Qué sabemos realmente de nuestro pasado azteca, araucano, en América Latina? Pues lo que seamos capaces de imaginar de ese pasado para que tenga vigencia. Si no somos capaces de imaginar el pasado, nosotros mismos seremos olvidados por el futuro cuando inevitablemente nosotros nos convirtamos en pasado. Y en cuanto a recordar el futuro, es importante tener en cuenta que el futuro no es sinónimo de novedad. Que mucho de lo que esperamos como sucedido por primera vez en el futuro en realidad va a ser una repetición de viejas costumbres, a veces de viejos vicios. Même sur un banc d'accusés, il est toujours intéressant d'entendre parler de soi. Pendant les plaidoiries du procureur et de mon avocat, je peux dire qu'on a beaucoup parlé de moi. 1957. En Estocolmo, el novelista y dramaturgo francés Albert Camus se hace merecedor del Premio Nobel de Literatura. En 1958 aparece su primera novela, La región más transparente, en medio de una lluvia de críticas y elogios. La obra le transforma en uno de los escritores más importantes del país. Dueños de la noche, porque en ella soñamos,
dueños de la vida, porque sabemos que no hay sino un largo fracaso que se cumple en prepararla y gastarla para el fin. Corazón de corolas, te abriste, solo tú no necesitas hablar, todo, menos la voz, nos habla. No tienes memoria, porque todo vive al mismo tiempo. Tus partos son tan largos como el sol, tan breves como los gajos de un reloj frutal. Has aprendido a nacer a diario para darte cuenta de tu muerte nocturna. ¿Cómo entenderías una cosa sin la otra? La región más transparente es considerada como una de las novelas que mejor representan el ambiente cultural en el México de la época de Porfirio Díaz, y al mismo tiempo es la voz de las circunstancias mexicanas que surgen después de la Revolución. En una carta a Carlos Fuentes, decía José Lezama Lima: no creo que en México ni en ninguna otra parte de América se hayan escrito novelas mejores que la suya. Las páginas de la región más transparente me han dado un alegrón. Usted pertenece al México que puede ser abundante, no al México pulido y discreto. Y así habla Fuentes de su obra. La ciudad que yo traté en la región más transparente en 1958, pues es prácticamente un paraíso comparado con la ciudad en la que estoy viviendo hoy. La ciudad que predije ominosamente, apocalípticamente en Cristóbal Nonato hace apenas 10 años, se ha cumplido con creces. Algo que yo escribí como un exorcismo se ha convertido en una profecía. La ciudad es una ciudad de 20 millones de habitantes, ahogándose en su propia polución, en sus gases, en su detritus, y con una dimensión política comparable, de polución política también, de narcopolítica, de asesinatos políticos, de dinosaurios que andan rondando por los parques jurásicos de la política mexicana, impidiendo un desarrollo democrático más acelerado. En fin, que muchos de los vicios que estoy señalando desde 1958, lejos de exorcizarlos, los he convertido en profecía. Pero es el destino de la literatura latinoamericana. Todo lo que se escribe entre nosotros como literatura fantástica se vuelve realidad en 10 o 20 años. No es posible escribir literatura fantástica en América Latina. Estamos condenados a que la fantasía se nos convierta en realidad. En 1962 aparecen dos novelas, Aura y La muerte de Artemio Cruz. Para el autor, Aura es una novela sobre la vida de la muerte, y La muerte de Artemio Cruz, una novela sobre la muerte de la vida. Aura se convierte en su novela emblemática del tiempo y del deseo. En ella se hace evidente la posibilidad de convocar el deseo y obtener el objeto del deseo para descubrir que no hay deseo inocente. Así nos habla el escritor acerca de este sentimiento. El deseo es vampírico. Deseamos y a través del deseo deseamos poseer. Y en ese sentido le robamos libertad y vida al objeto del deseo. Lo queremos hacer nuestro, poseerlo. Y eso es quitar libertad. De manera que el deseo es un sentimiento sumamente ambiguo y peligroso. Es admirable, no hay vida sin deseo. Pero al mismo tiempo, ¿qué relación se establece a través del deseo? ¿Es una relación paritaria o un miembro de la pareja subyuga al otro? Es muy complicado el problema porque es el nudo de la pasión humana, es el deseo finalmente. Quiero conocer tus sueños por debajo de la piel, por debajo de la piel. Quiero conocer tus sueños. En La muerte de Artemio Cruz, Carlos Fuentes retoma el tema del pasado, utilizando la memoria de sus personajes como medio de recuperar lo vivido. Las 12 horas agónicas del personaje central le permiten recrear sus 3 edades, recordando no solamente una biografía personal, sino también la historia del México postrevolucionario y, sobre todo, revivir el dilema de la libertad. ¿Qué camino escojo ahora? ¿Qué decisión tomo hoy? Esto nos dice sobre la novela y la memoria al asociarlo con La muerte de Artemio Cruz y con la realidad presente.
Para mí, el hecho de escribir novelas está íntimamente ligado al acto de la memoria. Hay muchas maneras de la memoria. Hay una manera que es la de Proust, que es la memoria de la memoria, es un hombre que quiere recordar. Hay otra manera que es la de Kafka, que es la memoria del olvido. Kafka se está recordando que quiere olvidar. Para mí el problema como hispanoamericano es recordar todo lo no dicho por la historia. Es rescatar del silencio 4 siglos de nuestra historia que desconocemos. Porque creo de la manera más profunda que un individuo o un pueblo que no tiene un pasado vivo no puede tener un presente vivo ni un futuro viable. Que debemos plantearnos seriamente el problema del futuro del pasado y rescatar de ese pasado inerte, sometido a mentiras, a ocultamientos, que ha sido el nuestro, todo lo que puede darnos verdad en el presente. Y solo a partir de entonces podremos hacer un proyecto coherente para el futuro, un modelo propio de desarrollo que no nos sea impuesto por ninguno de los grandes polos del poder político contemporáneo. En 1964 entabla amistad con Gabriel García Márquez. Juntos inician varios proyectos, entre los que se cuentan revistas literarias, escritura de guiones para cine y televisión y reuniones de amigos, donde se celebran además de otras actividades, tertulias dominicales. 1967, Miguel Ángel Asturias, escritor guatemalteco, recibe el Premio Nobel de Literatura. Decide viajar a Italia y en 1967 se radica en Venecia. Allí forma parte del jurado de la muestra cinematográfica y publica las novelas Zona Sagrada y Cambio de Piel. Con Cambio de Piel recibe el premio Biblioteca Breve de la editorial Seix Barral, en Barcelona, pero la novela es prohibida en España por el gobierno franquista. Carlos Fuentes regresa a México y se dedica de lleno a su trabajo literario. En 1969 aparecen los ensayos El mundo de José Luis Cuevas y la nueva novela hispanoamericana. Así expresa su pensamiento acerca de la novela latinoamericana. Creo que en términos muy generales, muy generales, la novela en América Latina ha sido supletoria muchas veces de vacíos históricos, donde la historia ha guardado silencio. Ha sido el novelista el que le ha dado voz a la historia. Este ha sido uno de los motivos de la fuerza de la novela latinoamericana en el siglo XX. Después del silencio de varios siglos, era indispensable que Miguel Ángel Asturias recogiese la tradición indígena silenciada de América Latina, que Alejo Carpentier recogiese las sagas fundadores, las crónicas del descubrimiento y la conquista, que Jorge Luis Borges recogiera las herencias judías y árabes de nuestra tradición mediterránea. De esta manera ha habido una especie de reconstrucción del pasado, pero que una vez cumplida pues nos hace ocuparnos cada vez más y de una manera, repito, cada vez más individualizada, más personalizada de los problemas del presente. Aunque, por supuesto, el desafío del novelista latinoamericano sigue siendo que la realidad histórica del presente, las noticias del presente, superan su imaginación novelística. Una familia lejana aparece en 1980 y se convierte en una de las obras preferidas por el autor. En 1984 recibe el Premio Nacional de Literatura de México. Termina de escribir en casa de sus amigos Antonio y Francesca Saldívar en Tepoztlán la novela Gringo Viejo, en la que trabajaba desde 1948 y al año siguiente la publica. En 1987 aparece Cristóbal Nonato, novela a la que se había dedicado con mucho entusiasmo durante varios años. Esta novela fue corregida muchas veces por el autor. Fue un trabajo muy exigente y no fue publicada hasta que él estuvo satisfecho con el resultado final. México es un país de hombres tristes y de niños alegres, dijo Ángel, mi padre, 22 años, en el instante de crear. Antes, mi madre Ángeles, menos de 30 años, había suspirado, océano, origen de los dioses. Pero pronto no habrá tiempo para la felicidad y todos serán tristes, niños y viejos juntos, continuó mi padre, quitándose los espejuelos redondos, violetas con aro de oro, muy John Lennones.
¿Para qué quieres un hijo entonces?, volvió a suspirar mi madre. Pronto ya no habrá tiempo para la felicidad. ¿Cuándo lo hubo tú? ¿Qué dijiste? En México nos va mal. Eso es una tautología. México es para que nos vaya mal. Y ella insistió, ¿para qué quieres un hijo entonces? Porque yo estoy contento, gritó mi padre. Yo estoy contento, gritó más fuerte, volteando a mirar las incansables olas del Océano Pacífico. Yo estoy poseído de la más íntima alegría reaccionaria. Océano, origen de los dioses, y ella se colocó su edición de los diálogos de Platón, publicada por el rector don José Vasconcelos en los años 20, sobre la cara. En 1999, a los 26 años de edad, fallece Carlos Fuentes Lemos, su hijo. El dolor producido por esta pérdida hace que Carlos Fuentes vuelva sus pasos en el tiempo y acuda, como en muchas otras de sus obras, a la memoria, pero no la de la ficción, sino aquella que queda en la intimidad, en lo secreto de la vida. Decide entonces expresarse con Retratos en el Tiempo, el cual reúne las fotos tomadas por el hijo y los textos del padre que ama y que recuerda. Mi hijo nos acompañaba mucho a mi mujer y a mí en nuestros viajes y siempre iba tomando fotos de las gentes amigas nuestras que conocíamos, sea en privado, sea en encuentros públicos, en fiestas, y logró reunir una serie de fotos de gente muy notable. Entonces pensé cuando él murió que como un homenaje a él podría reunirse el libro de fotografías con textos míos. Él tomó otro tipo de fotografías sobre mujeres en México, por ejemplo, que han llamado bastante la atención, sobre la celebración anual de la memoria de Elvis Presley en Graceland. Iba todos los años y fotografiaba eso. Además dejó mucha pintura, mucho dibujo que se han expuesto tanto en Madrid como en Barcelona. Es decir, que como él sabía que su salud era muy precaria, trabajó muchísimo, trabajó muy intensamente hasta sus 25 años y dejó una obra considerable para un chico de esa edad. ¿Qué es para un padre la muerte de un hijo? Y usted es lo peor que le puede ocurrir a un ser humano. Es el dolor más intenso, es la ruptura de una relación de fraternidad, de cercanía, de intimidad tan grande, pero tan grande que sobrevive a la muerte. Esto es lo bueno, si se puede decir así, lo único hermoso de todo esto es que se sobrelleva la pena porque el amor va creciendo, el amor sigue creciendo y hay muchas maneras de convocar a una persona para que esté cerca de uno, es lo que he descubierto en estos 2 años. En 2001, escribe Los años con Laura Díaz, una novela que es la memoria de todo el siglo XX mexicano a través de la existencia de una mujer, sus pasiones, dolores, alegrías, triunfos y decepciones. En ese mismo año publica en España Instinto de Inés, una novela corta e intensa sobre la memoria, el olvido y el recuerdo. Sobre la comunicación y la incomunicación, sobre el presente, el pasado y el futuro. Habla del tiempo, el amor y la música. Este último se destaca especialmente porque el autor se inspiró de alguna manera en las melodías de La Condenación de Fausto, ópera del compositor francés del siglo XIX, Héctor Berlioz. Y es que la pasión de Fuentes por la música, y especialmente por la ópera, hace que las páginas de su libro se impregnen del ritmo de este género musical. Fuentes explica con las siguientes palabras las razones para que Fausto sea parte de esta obra. Bueno, yo creo que la música es un tema central
pero la palabra también, porque es la música asediada por la palabra, si quieres, Paz. No puedo dar la música como tal, sino que tengo que dar una versión de la música temática, pero no solo temática, sino a veces rítmica. Hay partes cuando el director está dirigiendo a Berlioz, La condena de Fausto, en que he tratado que la prosa tenga el mismo ritmo de la música de Berlioz, que se lea como si estuviéramos oyendo esa cabalgata de Satanás hacia el infierno con el que culmina la ópera. Y hay muchos pasajes melódicos que he tratado de convertir en prosa. No se notan mucho, espero que no se noten mucho, porque el arte consiste a veces en esconder al arte, no en disfrazarlo, pero sí hay una simbiosis de música y literatura para sostener, como lo acabas de decir, un tema de amor imposible o de amor imaginario, si quieres. ¿Y si la música es la clave para encontrar ese amor a través de La condenación de Fausto? ¿Qué piensa Carlos Fuentes del autor cuya música le sirvió de apoyo para su novela? Es un compositor que me apasiona, siempre me ha apasionado mucho, muy adelantado a su época, muy detestado por la crítica y el público franceses, muy admirado por los alemanes y los rusos. Él decía: yo en realidad parece que compongo óperas ideales para cantantes rusos y músicos alemanes, ¿verdad? Pero en Francia lo recibían muchas veces a jitomatazos, o la gente creía, dada la técnica novedosa de Berlioz, que se había terminado la ópera y empezaba a irse, y el pobre se volteaba y decía: no se vayan, todavía no termino. Los músicos se aburrían y dejaban la ópera, se iban. Y le pasaban unas cosas fantásticas porque no estaban acostumbrados. Berlioz es el primer músico en la historia que exigió ser él el director de sus propias obras. Él estaba al frente de la orquesta y nadie más podía estarlo. De manera que en todos los sentidos, biográficamente, artísticamente, es un ser muy, muy apasionante. Poco a poco hemos ido conociendo la vida, obra y pensamiento de Carlos Fuentes, un escritor que cada vez que publica un libro, este se convierte en éxito inmediato. En 1988 comienza el rodaje de la película basada en Gringo Viejo, protagonizada por Jane Fonda, Gregory Peck y James Smith, y dirigida por Luis Puezo. All Gringo, como se llamó originalmente, fue estrenada en 1989. Ese mismo año recibe el premio Miguel de Cervantes y aparece Constancia y otras novelas para vírgenes. 1990, el escritor mexicano Octavio Paz recibe el Premio Nobel de Literatura. La primera mitad de los años 90 la dedica a la escritura de varios cuentos, ensayos y algunas novelas, entre las que se cuenta Valiente Mundo Nuevo, una recopilación de ensayos que tratan la utopía, la épica y el mito en la literatura hispanoamericana, y la novela La Campaña. En 1993 publica El Naranjo, o Los Círculos del Tiempo, libro de 5 novelas breves y un nuevo libro de ensayos, Geografía de la Novela. Un año más tarde recibe el premio Príncipe de Asturias de las Letras y el premio Picasso otorgado por la UNESCO. En 1997 da a conocer El Espejo Enterrado, libro que nace de su experiencia como guionista de una serie de televisión. Estamos aquí para hablar del espejo enterrado, que yo quisiera, como dice un amigo mío, que se llamara más bien El Espejo Enterado. Pero en todo caso se trata de una celebración a la vez que un examen crítico de la civilización que hemos logrado crear durante los últimos 500 años, los descendientes de europeos, indígenas y africanos en las Américas. El arco que tracé entonces es de verdad amplio, va un poco de las cuevas de Altamira a los grafitos de Los Ángeles, pero incluye varias constantes. La primera es que a pesar de múltiples accidentes políticos, hemos sido capaces de darle una vigorosa continuidad a la civilización hispanoamericana. Esa civilización es policultural y es multirracial. El Espejo Enterrado considera a España y a la América Española como centros de incorporación de múltiples tradiciones y le otorga a la sociedad civil el privilegio de crear, de portar, de hacer actuales sus propios valores históricos. En mayo de 2004 es editado Inquieta Compañía, libro integrado por 6 relatos donde los fantasmas, las brujas, los ángeles y los vampiros violentan repentinamente la normalidad cotidiana. Así nos presenta su libro. Ninguno de los cuentos de Inquieta Compañía llegan a una conclusión explícita.
todos ellos están abiertos al quien los lee. El lector acaba siendo el verdadero autor de la obra, en el sentido de que a él o a ella les corresponde darle el final que se imaginen a la obra y quizá transmitirlo a otros lectores. Yo siempre he creído que el próximo lector es siempre el primer lector de una obra. La primera persona que dentro de media hora abra por primera vez el Quijote será el primer lector del Quijote. Como podemos apreciar, Fuentes no abandona en ningún momento su trabajo literario. Pero este trabajo tiene un fin para él: entablar una relación directa entre el autor y el lector. ¿Cómo concibe Fuentes esta relación? Es una manera de obligar al lector, incluyendo al crítico, si es lector, a darse cuenta de que la palabra no puede seguir siendo, esta palabra que estoy distorsionando, se ha convertido en una moneda gastada y hay que troquelarla de nuevo para que pueda volver a circular y a decir algo. Estoy diciendo esta palabra no quiere ya decir nada, o esta palabra quiere decir otra cosa de lo que ustedes creen que quiere decir, pero quiero que se detenga el lector, incluso mediante una bofetada, mediante una injuria o de una manera desagradable, a reflexionar sobre la palabra que está leyendo o sobre la frase que está leyendo, que no la pase por alto, lo cual nos conduce pues a una manera especial de concebir la relación entre el novelista y el lector, ¿verdad? Y la única relación que yo concibo es la de una pugna entre el novelista y el lector. A mí no me interesa agradarle al lector, tenerlo contento, adormecido. Bastante adormecido está, pero si los medios de adormecimiento abundan en el mundo actual, ¿verdad? ¿Por qué voy a añadir yo un elemento hipnótico más? Al contrario, quisiera sacudir al lector, sacarlo de su modorra y ayudarlo a escribir la novela conmigo. Finaliza así este recorrido por la vida de Carlos Fuentes, un hombre que ama la imaginación y la palabra, que ama la literatura, pero también el teatro, el cine, la música, las artes plásticas. Este fue un programa del Plan Nacional de Lectura y Bibliotecas. Tertulias Literarias es un programa de promoción de lectura del Plan Nacional de Lectura y Bibliotecas. Por los caminos de América. Sintonícenos todos los sábados de 10 a 11 de la mañana, aquí en Juventud Estéreo 104.7 FM. Comunicación para la vida. Serie, voces, cantos y melodías de América Latina. La serie que nos invita a viajar por los sonidos de los pueblos de América, sus culturas, su historia, sus legados y mucho más. A la guerra ya me llevan, madrecita. Me agarraron en la leva el día de ayer. Ay, te quedas sin tu hijo muy solita. Sabe Dios si no nos vuelvamos a ver. Ya no llores, madrecita, por mi suerte, que soy hombre y mi destino fue pelear. Si me toca en el combate hallar la muerte, no quisiera que me fueras a llorar.
siempre guardo la medalla que mi madre me la dio con tanta fe. Y si acaso no me mata la metralla, a tus brazos, madre mía, yo volveré. Solo quiero que le digan a mi chata, y ahí le dejo mi rendido corazón, que no me eche en el olvido, no sea ingrata, que lo trate con cariño y con amor. Me le entregan este sobre rotulado a mi chata que no sabe dónde estoy, y le dicen que me llevan de soldado y que a tierras muy lejanas yo me voy. Por los caminos de América te recomienda quedar en casa. Y con la canción A la Guerra de los Alegres de Terán, de México, llegamos al final de nuestro programa Por los Caminos de América. El programa que se emite todos los sábados en el horario de 10 a 11 de la mañana, dial de Juventud Estéreo 104.7, emisora comunitaria que siempre estará de moda. Enviamos un abrazo fraternal a todas las personas que nos sintonizan a través de sus aplicativos TuneIn Radio, Radios o Radio Garden, allá en la ciudad de Villavicencio, departamento del Meta, a Mayra, a Ronald, a Samantha, Caterín, Blanca Rosa en la ciudad de Bogotá, Distrito Capital, a la familia González Suaza, a la familia Alfonso González, fieles oyentes de nuestro programa Por los Caminos de América. Anhelamos que sigan disfrutando de este hermoso sábado, que Dios los bendiga a todos y a todas. Todos los días, acompáñate con la radio comunitaria. Juventud Estéreo. Juventud Estéreo.